gusto estar una semana más contigo en este programa de Ven, Sígueme, Doctrina y Perspectivas. Después de la muerte de su padre, Nefi continuó amonestando a sus hermanos, probablemente con más ahínco que antes, al sentir que ahora la carga del bienestar espiritual de su familia recaía principalmente en él. Lamán, Lemuel y los hijos de Ismael se enojaron contra Nefi. Estando en esta situación, Nefi hace importantes reflexiones acerca de sí mismo. Él declara que su alma se deleita en las Escrituras y en las cosas del Señor. Posteriormente reconoce sus debilidades y sus pecados. Y finalmente reconoce las múltiples formas en las que el Señor lo ha sostenido. Al reconocer las grandes bondades del Señor, se cuestiona a sí mismo: ¿por qué ha de llorar mi corazón y permanecer mi alma en el valle del dolor y mi carne deshacerse y mi fuerza desfallecer por causa de mis aflicciones? ¿Y por qué de ceder al pecado a causa de mi carne? Sí, ¿y por qué sucumbiré a las tentaciones de modo que el maligno tenga lugar en mi corazón para destruir mi paz y contristar mi alma? ¿Por qué me enojo a causa de mi enemigo? Estas declaraciones nos permiten conocer algunos aspectos del carácter de Nefi. Las que mencionan no parecen ser situaciones hipotéticas, sino experiencias personales. Y en sus palabras se puede notar su aflicción a causa de sus debilidades. Es notable que además de reconocer o de tener la capacidad para reconocer sus fallas, él también las haya escrito para que llegaran al conocimiento de otros, especialmente de nosotros en este tiempo. Por otra parte, no debemos suponer que sus pecados hayan sido graves, porque si hubiera sido así, la confianza del Señor no hubiera permanecido puesta en Nefi. Pero sí eran pecados lo suficientemente gravosos para contristar su alma. Podemos aprender de esta y otras experiencias que a mayor nivel de espiritualidad, mayor es la repulsión hacia el pecado y hacia la tentación. Al haber reflexionado de cómo Dios lo había sostenido en sus pruebas, Nefi habla a sí mismo, o como él lo dice, le habla a su alma. Despierta, alma mía, no desfallezcas más en el pecado. Regocíjate, oh corazón mío, y no des más lugar al enemigo de mi alma. No vuelvas a enojarte a causa de mis enemigos. No debilites mi fuerza por motivo de mis aflicciones. Regocíjate, oh mi corazón, y clama al Señor y dile: oh Señor, te alabaré por siempre. Sí, mi alma se regocijará en ti, mi Dios, y la roca de mi salvación. Redimirás mi alma, oh Señor, me librarás de las manos de mis enemigos, harás que yo tiemble al aparecer el pecado. Se pone en evidencia con estas palabras las que posiblemente eran las mayores preocupaciones de Nefi en ese momento. Estas hacen referencia a los principales obstáculos en su vida. Y entre estos obstáculos podemos encontrar a sus enemigos, a Satanás, pero también a sí mismo, al reconocer que su alma necesitaba ser redimida. Estas palabras dirigidas al Señor muestran que Nefi sabía que por sí mismo no podía ser librado de sus pecados, ni de sus enemigos y tampoco de las futuras tentaciones. Su súplica continúa de manera enfática al expresar: prepara, oh Señor, un camino para que escape delante de mis enemigos. Endereza mi sendero delante de mí. No pongas tropiezo en mi camino, antes bien despeja mis vías ante mí, y no obstruyas mi sendero, sino más bien las vías de mi enemigo. A pesar de sus enfáticas peticiones al Señor, Nefi escribe que la ira de sus enemigos no solo no cesó, como él esperaba, sino que fue en aumento, al grado de que estaban dispuestos a quitarle la vida. Los planes del Señor para Nefi no consistían en un cambio de corazón de sus hermanos, como quizás él había esperado. Ellos previamente habían visto a un ángel, quien los había reprendido por sus acciones contra Nefi y contra otros miembros de la familia. Y a pesar de que dejaron de hacerles daño por un tiempo, ellos no se habían arrepentido sinceramente. El Señor entonces revela a Nefi que debe apartarse de ellos y huir al desierto, junto con todos los que quisieran acompañarle. Habiendo viajado por muchos días en el desierto, Nefi y los demás miembros de su familia que le acompañaron se establecieron en una tierra a la que dieron el nombre de Nefi. En esta tierra ellos se esforzaron por guardar los mandamientos
y empezaron a prosperar y a multiplicarse. De igual manera se prepararon con armas, por si en alguna ocasión futura sus enemigos, ahora llamados o conocidos como lamanitas, llegaban a atacarlos. Estando ya en su nuevo hogar, alejados de sus enemigos, Nefi edificó un templo a la manera del templo de Salomón. Al igual que en nuestra época, el templo de Nefi tenía el propósito de acercarlos más a Dios y de que llevaran a cabo ceremonias sagradas. El conjunto de circunstancias que tenían en ese tiempo, incluido el progreso, la abundancia, la paz al estar alejados de sus enemigos, la armonía al tener creencias comunes y la adoración en el templo, los llevó a un estado de felicidad que no habían experimentado al menos durante los últimos 30 años desde que salieron de su casa en Jerusalén. Y Nefi lo describe con unas palabras muy simples. Y aconteció que vivimos de una manera feliz. Ya conocemos entonces esta parte de la historia. ¿Cómo puedo aplicar esas enseñanzas en mi vida? Te voy a hablar de 4 puntos de cómo podemos aplicar estas enseñanzas en nuestra vida en este tiempo. Número 1, podemos reflexionar acerca de nosotros mismos. Y reflexionar acerca de nosotros mismos es como ver nuestra alma reflejada en un espejo, poder ver la esencia de nuestro ser, nuestros sentimientos más profundos, lo que nos motiva, lo que nos preocupa, el nivel de nuestra fe y de nuestro testimonio. Podemos descubrir en qué cosas se deleita nuestra alma, así como lo descubrió Nefi. Podemos también reconocer cuáles son nuestros pecados y debilidades y cuáles son nuestras fortalezas. Nefi reflexionó acerca de su situación y encontró cosas buenas y malas en su persona. Lo mismo sucedería con cada uno de nosotros. Al reflexionar sobre nuestra vida actual, seguramente encontraremos que tenemos comportamientos que agradan al Señor y otros que nos avergüenzan o nos afligen. Reflexionar de esta manera, como hizo Nefi, nos ayuda a establecer una ruta hacia una mejor versión de nosotros mismos. Esto a menudo puede incluir pequeños cambios en nuestra actitud y en nuestro comportamiento. Otras veces serán grandes los cambios que tengamos que hacer para lograr un bienestar de conciencia, pero siempre valdrá la pena. Número 2, podemos conversar con nuestra alma. Nefi tuvo una conversación consigo mismo, o como él lo expresa, con su alma y con su corazón. Importante es experimentar el acto de hablar con nosotros mismos en cuanto a las cosas que afectan nuestro bienestar espiritual. ¿Qué efecto puede tener hablar con nosotros mismos y autorreprendernos, como lo hizo Nefi? Generalmente no nos gusta que los demás nos digan en qué estamos fallando, ya sea alguno de nuestros padres, nuestro cónyuge, nuestro líder o incluso nuestros hijos. Y en algunos casos suele haber un efecto negativo derivado de nuestro orgullo, llegando a tener malos sentimientos hacia aquel que nos ha reprendido. Por otro lado, quizás nos cuesta trabajo expresar a otras personas nuestros sentimientos en cuanto a nuestras debilidades se refiere. Pero ¿qué tal si somos nosotros mismos los que nos reprendemos o aconsejamos? Es muy probable que suceda lo mismo que Nefi, que empecemos a hablar con nosotros mismos, a describir en qué cosas estamos fallando y qué cosas debemos hacer o dejar de hacer. Y repentinamente nos damos cuenta que hemos involucrado al Señor en nuestra conversación. Esa conversación con nosotros mismos se puede convertir en una sincera súplica al Señor, que es la fuente de todo consuelo y consejo. Número 3, podemos reconocer y alejarnos de lo que nos hace daño. Tal como hizo Nefi, es importante que reconozcamos nuestros pecados y nuestras debilidades. La razón principal es que este proceso es parte fundamental de nuestro arrepentimiento. Asimismo, debemos identificar las causas de nuestras fallas, que pueden ser malos hábitos, malas influencias o cualquier otra cosa que represente una tentación o un obstáculo para nuestro progreso. Al identificar estas causas y circunstancias que nos impiden progresar, podríamos pensar que bastaría con pedir al Padre que nos libre de esas situaciones que nos acechan y que nos hacen errar. Sin embargo, la mayoría de las veces el Señor no solucionará el problema, sino que nos revelará la forma en la que nosotros mismos podemos cambiar la situación. Es importante notar que, salvo excepciones, la revelación no llegará si no la buscamos
y si no estamos en armonía con el Espíritu del Señor. La inspiración proveniente del Señor en ocasiones consistirá en alejarnos de alguna situación en lugar de tratar de cambiarla, tal como sucedió con Nefi al ser instruido de alejarse de los miembros de su familia que le hacían daño, que en lugar de ayudarlo en su progreso, eran la causa principal de su pesar. Alejarnos de algo o de alguien generalmente no implicará que tengamos que mudarnos de ciudad o de país, a fin de llevarnos a una situación lo suficientemente alejada de la que nos encontramos en ese momento. Nefi y su familia viajaron por el desierto muchos días, lo que significa que se encontraban lo suficientemente lejos del peligro en el que previamente habían estado. Al alejarnos de estas circunstancias que dañan nuestro espíritu, en combinación con nuestros esfuerzos por adorar al Señor, podemos experimentar los sentimientos de paz y felicidad que Nefi tuvo cuando expresó y aconteció que vivimos de una manera feliz. Y número 4, prepararnos para los futuros peligros. A pesar de que Nefi y su familia se encontraban ya muy lejos de sus enemigos, sabían que tenían que prepararse por si estos los encontraban y los atacaban. No podían bajar la guardia ni sentirse seguros, así que se prepararon para defenderse haciendo muchas espadas. De esa manera podían sentirse más seguros. Además, construyeron un templo, el cual los iba a ayudar a permanecer más fuertes, en este caso como protección en contra de Satanás. ¿Qué tipo de peligros podemos enfrentar en el futuro? Tentaciones, pruebas, conmoción. Sí, como siempre, pero también como nunca. El presidente Russell M. Nelson expresó lo siguiente: pero en los días futuros no será posible sobrevivir espiritualmente sin la influencia guiadora, orientadora, consoladora y constante del Espíritu Santo. Mis amados hermanos y hermanas, les suplico que aumenten su capacidad espiritual para recibir revelación. ¿Cómo nos preparamos para enfrentar estos peligros futuros? Número 1, buscar revelación. En armonía con las palabras previas del presidente Nelson, buscar esta revelación significa buscar esa guía del Espíritu, esa influencia guiadora, orientadora, consoladora y constante. Y número 2, hacer y guardar convenios. En este sentido, el elder de Todd Christofferson nos dijo lo siguiente: los convenios divinos producen cristianos fuertes. Te exhorto a que seas merecedor y recibas todas las ordenanzas del sacerdocio que puedas, y luego que cumplas fielmente las promesas que hiciste bajo convenio. En los momentos de aflicción, asegúrate de que tus convenios tengan primordial importancia y que obedezcas con exactitud. Entonces puedes pedir con fe sin dudar en nada, según tus necesidades, y Dios responderá. Él te sostendrá al trabajar y al velar. En su propio tiempo y a su propia manera, Él extenderá su mano y te dirá: heme aquí. Te recuerdo esas 4 cosas que podemos hacer para seguir estas enseñanzas de Nefi y las experiencias de su propia vida. Número 1, reflexionar acerca de nosotros mismos. Número 2, conversar con nuestra alma. Número 3, reconocer y alejarnos de lo que nos hace daño. Y finalmente, número 4, prepararnos para los futuros peligros. Nos vemos la próxima semana.